Ya llegando al final de las clasificaciones, aparece las obligaciones en función del sujeto, que puede ser de sujeto singular o de sujeto plural. Sujeto singular tenemos, tal como se asume, incluso cuando el código mismo lo redacta, habla de el acreedor y el deudor. Lo cierto es que puede haber más de un acreedor en una misma obligación, y también en la misma obligación puede haber más de un deudor, y puede haber estas deudas, estos deudores, codeudores, estar vinculados en forma mancomunada, solidaria, concurrente. Ahora vamos a ir viendo todas esas cuestiones, pero antes de eso tenemos que hacer una parada técnica por otra distinción relevante, que es la de obligaciones divisibles e indivisibles. Hay algunas obligaciones, por ejemplo, si la obligación es de entregar una cosa cierta, una mesa, esto no se puede fraccionar, porque no puedo decir que media mesa tiene la misma calidad que el todo. En cambio, puede haber, si un proveedor tiene que entregar un paquete de resmas de hoja, una cantidad determinada de cereal, una cantidad determinada de bebidas, y si esa cantidad estaba establecida en 500.000 unidades, 500.000 kilos, el deudor puede estar entregando una parte proporcional, la mitad, y el concepto es que en la obligación es entonces fraccionable, de modo que cada una de sus partes tiene la misma calidad del todo. Entonces, si tengo que entregar botellas o kilos de cereal o bolsas de cemento, cada una de las botellas del paquete o de las bolsas tiene la misma calidad que cualquiera de las demás. Y no queda entonces afectada la obligación, y es posible entender que hay una posibilidad de fraccionamiento, y son entonces obligaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Esto es relevante es relevante en la medida en que haya codeudores. Si hay un solo deudor y un acreedor, no cabe duda que, por más divisible que sea, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque sea su objeto divisible, como dice el artículo 807 del Código Civil y Comercial. Los casos de obligaciones que son indivisibles están enunciados en el artículo 814, es cuando la prestación no pueda ser materialmente dividida, o bien cuando al contraerse la obligación se la pactó como indivisible, o en el caso en que la ley la disponga como indivisible. Se reputan indivisibles, en el artículo 815, las obligaciones de dar una cosa cierta, la obligación de hacer, la obligación de no hacer, que es precisamente muy emparentada con esto, abstenerse de hacer una cosa determinada, y las obligaciones accesorias serán indivisibles si la principal es indivisible. En este punto se sigue el criterio conocido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El principal efecto o consecuencia de las obligaciones indivisibles es que, habiendo pluralidad de acreedores, cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago, o en verdad del cumplimiento de la prestación, a cualquiera de los deudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente, como dice el artículo 816. Recíprocamente, cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Como correlato de esta vinculación donde cualquiera puede ser sujeto de la acción de cobro y recíprocamente cualquiera tiene derecho, se le puede pagar a cualquiera de los coacreedores, surge
la posibilidad de algo que también vamos a ver en las obligaciones solidarias. Las indivisibles, por su naturaleza, se parecen bastante a las solidarias, salvo que no se propaga la mora entre codeudores porque son independientes. Pero en particular en este punto podría darse la eventualidad de que uno de los codeudores haya cumplido con la obligación y entonces va a poder reclamarle a los demás que estaban en su misma posición, que estaban en el polo pasivo de la obligación, podrá reclamarle la contribución. El artículo 820 dice que si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos. Entonces, si yo pagué la deuda, le puedo reclamar a otras dos personas que estén conmigo su parte proporcional, y a esto se llama la acción de contribución. La otra cosa que puede pasar es qué sucede con el acreedor que cobró, y desde luego los otros coacreedores le van a poder reclamar que distribuya. A esto se llama la acción de participación. En el artículo 821 dice que si uno de los acreedores, para ser más claro, coacreedores, recibe la totalidad del crédito, o recibe aún no la totalidad del crédito, pero recibe más de su cuota, los demás tienen derecho a que se les pague el valor de lo que le corresponda conforme a la cuota de participación que tengan cada uno de ellos. Entonces, resumiendo, en el primer caso, el que pagó puede reclamar algo a los que no pagaron. En el segundo, el que cobró va a tener que estar distribuyendo lo que le correspondan a las otras personas que no cobraron y que se lo reclamen. Una distinción clásica era la distinción entre obligaciones simplemente mancomunadas y solidarias. Ahora, estas son las dos categorías principales a las que el código agrega concurrentes y disyuntivas. Comenzamos por las dos clásicas, que son simplemente mancomunadas por oposición a la mancomunación solidaria. En las simplemente mancomunadas estamos presumiendo que hay una obligación divisible, ejemplo típico de una obligación divisible, el pago de dinero, y hay dos codeudores. Cuando la mancomunación es simple, si la obligación es de 10.000 pesos, el acreedor le va a poder reclamar 5.000 pesos a uno y 5.000 pesos al otro, pero no le va a poder reclamar el total de su deuda a uno solo de ellos. Esto es lo que sucede en la obligación solidaria, donde la totalidad de la obligación se le puede reclamar a cualquiera de los coobligados. Partiendo de esta caracterización súper simple, podemos hacer algunos detalles más en particulares. El artículo 825 nos dice que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Puede haber mancomunación entre coacreedores o codeudores. El ejemplo que dimos antes es donde hay dos deudores y un solo acreedor, pero también podría ser que haya dos coacreedores, que la deuda sea de 10.000 pesos, un solo deudor, y entonces cada uno de ellos va a poder reclamarle únicamente 5.000 al deudor obligado. Esto funciona de modo análogo tanto para coacreedores como codeudores, aunque el caso más común es que haya varios coobligados. Podríamos decir que en esta división el principio es que la mancomunación sea simple y la solidaridad de alguna forma
no se presume. Es lo que dice el artículo 828. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación, que puede ser en forma contractual, por ejemplo, dos coobligados que pidieron un préstamo, y, o en el caso de corresponsables de una indemnización por daños, se van a reputar deudores solidarios y cualquiera de ellos deberá afrontar o podrá ser demandado por el total de la deuda por parte del damnificado a quien se le deba la compensación. Como habíamos visto en las obligaciones indivisibles, en las solidarias, puede haber entonces la solidaridad activa donde haya varios coacreedores y si cobra uno solo de ellos, surgirá la posibilidad de lo que veíamos antes, que haya acciones de participación, de que el que cobró deba distribuir entre los demás en función de la cuota correspondiente. Y de la misma forma, si hay varios deudores, el que pagó pueda, dice el artículo 840, puede repetir lo que pagó de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. En este contexto, repetir significa que los demás codeudores le paguen lo que corresponda y se determina en función de las pautas que da el artículo 841, que dice determinación de la cuota de contribución, se determinan en este orden de acuerdo con, en primer lugar, con lo pactado, si es que hubo un pacto al respecto entre los codeudores en el título de obligación. En segundo lugar, por la fuente y la finalidad, o en su caso la causa de la responsabilidad. Recordemos que la solidaridad puede surgir tanto por fuente contractual como extracontractual, por las relaciones de los interesados entre sí o las demás circunstancias. Si todo esto no funciona, se entiende que participan en partes iguales. Entonces, si la obligación era de 10.000 pesos, el que pagó, y pagó solo, le va a poder reclamar a su codeudor, asumiendo que los coobligados hayan sido dos, le va a poder reclamar únicamente 5.000. Si fuera otra la cuota de participación, habrá que estar a cuál es la cuota de lo pactado en función de la responsabilidad de cada uno. Se impone una sucinta referencia a dos innovaciones del código, que son las obligaciones concurrentes y las disyuntivas. En ambos casos la doctrina ya había teorizado sobre esto y perfilado sus caracteres con anterioridad. En el caso de las obligaciones concurrentes, tienen un aire de familia a las solidarias, porque se trata de obligaciones que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque tienen diferente causa y diferentes deudores. Para comprenderlo muy rápidamente, un caso típico de obligación concurrente es la que tiene el que provocó un daño y la aseguradora, el que con respecto al damnificado. Entonces tenemos identidad de acreedor, identidad de objeto, que es la prestación de indemnización por daños, pero distintos sujetos acreedores, en primer lugar el que provocó el daño y por otro lado la compañía, y diversidad de causa, el que provocó el daño por incumplimiento de su deber de no dañar a otro, y la aseguradora, que también concurre en esa obligación, no porque haya dañado a nadie, sino en cumplimiento del contrato de seguro. Este es un ejemplo típico de responsabilidad concurrente. Otro puede ser la responsabilidad del dueño y del guardián de la cosa que generó el daño con su intervención activa, esto es, el dueño de la compañía y el chofer que chocó a otra persona. La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, se aplica casi prácticamente el mismo ejemplo, y la responsabilidad de el comodatario negligente y el ladrón, esto es, el dueño de la cosa puede requerir la indemnización a quien se la robó o la destruyó, pero también a quien se la había prestado y no fue diligente en cuidarla. Son
diversas causas, pero la unidad de prestación en este caso es la restitución o la indemnización por la cosa perdida o robada. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, al otro o a todos simultánea o sucesivamente. Se trata de un supuesto de obligaciones conjugadas, pero que se distinguen de las solidarias, entre otras razones, por cómo funciona la acción de contribución. Habíamos visto qué pasa si paga uno de los coobligados. En el caso de las solidarias, el criterio es que había un principio de contribución por el cual el que pagó puede reclamarle a los demás. En el caso de las concurrentes, no se aplican con las reglas que vimos antes, que estaban enunciadas, sino por lo que surja del título que originó la relación causal que determinó la concurrencia. Por ejemplo, en el caso de la aseguradora, ese título de relación causal va a ser la póliza de seguro, de forma tal que si la compañía pagó, asumió esa responsabilidad por un precio como parte de un servicio de mantener indemne al asegurado de ciertos daños, y por ende no va a tener el mismo derecho que el codeudor solidario que pagó una obligación. Entonces hay diferencias en ese aspecto. También en las obligaciones concurrentes, la culpa del deudor no se propaga a los demás, como sí ocurre en las obligaciones concurrentes, y en estas podría pasar que haya una remisión o una suerte de perdón del acreedor a uno de los concurrentes, por ejemplo al que provocó el daño, pero ese perdón no puede ser invocado por el otro, porque la naturaleza de la obligación es distinta por el otro sujeto concurrente, por ejemplo por la aseguradora, de forma tal que no existe tanta comunicación, la comunicación de efectos que es propia de las obligaciones solidarias. El otro supuesto que no estaba regulado en el Código Civil de Deberes, el Código Derogado, es el de las obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo, que en rigor de verdad no son de sujetos múltiples. Es simplemente, yo soy acreedor y puedo elegir entre dos codeudores a quién le voy a reclamar. Una vez que yo elegí, ese va a ser el único coobligado y el otro por ende va a quedar desvinculado. Esto está previsto en el artículo 853 del Código, que presenta el caso de la disyunción pasiva. Esto es cuando la que presentábamos para hacer el ejemplo, y dice que mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de los alternativos tiene derecho a pagar, con la particularidad de que si alguno de ellos paga, no tiene derecho a exigir contribución o reembolso de los otros sujetos potencialmente obligados que han quedado liberados con ese pago. El que tiene la posibilidad de elegir es, en este caso, en la disyunción pasiva, el acreedor. La otra posibilidad prevista en el artículo 854 es el de la disyunción activa, cuando el deudor elige a cuál de dos posibles coacreedores le va a realizar el pago. El artículo 854 nos dice al respecto que la demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagarle a cualquiera de los que él quiera, y, muy importante, que el que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás. A estas obligaciones disyuntivas se aplican, dice el artículo 855, subsidiariamente las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas.